¿Qué tal? Soy Ana Paula Ordorica y les tengo un nuevo episodio de The Benefit Method. El día de hoy estoy aquí con Franco Lacrampet. Él es CEO y cofundador de Timeless, que es una plataforma que yo ya estoy usando y me parece interesantísima porque trata de entender lo que tiene tu cuerpo. Es una fotografía de nuestro cuerpo, digamos, de un momento dado, pero que de alguna manera se va actualizando a través de nuestro protocolo. Pero eso es lo que yo he estado viviendo. Mejor vamos a platicar con Franco para que nos lo explique mucho mejor. Franco, ¿cómo estás? Muy bien, y gracias por la invitación. A ver, platícanos un poco tu historia. Excelente. Bueno, como van a notar con mi acento, soy argentino, nací en Argentina. Estudié, no soy médico ni estudié medicina, es algo como curioso. Bueno, yo tampoco, pero me gusta hablar de temas de... Es algo interesante 100%. Yo estudié en una universidad que es más técnica, de negocios, de sistemas, de tecnología, pero siempre supe que quería crear mi propia compañía y en el camino me terminé enamorando como de crear cosas en tecnología, pero también en salud. Creo que hay algo muy noble de la industria de salud de poder generar como impacto, o sea, además de divertirse en el proceso de crear una compañía y el desafío que es eso, también poder mejorar la vida de las personas o generar impacto es algo que también es divertido. Así que cuando comienzo el camino emprendedor, termino en la universidad y empiezo a crear la primera idea de compañía y cómo termino en México, es algo bien interesante porque nosotros estábamos analizando con mi socio como todas las oportunidades que hay en el universo de la salud y veíamos algo muy puntual sucediendo en México, que era: en México cada vez se gasta más dinero en salud, hay una oferta muy fragmentada, es como hay muchísimas clínicas, muchísimas farmacias, hay un montón de precios bien distintos, pero algo alarmante es que los resultados no estaban mejorando. O sea, México lamentablemente ocupaba el primer lugar en un montón de cosas que no sería bueno ocupar el primer lugar. En fútbol sería increíble ocupar el primer lugar, pero no tanto en el país con ratios de diabetes, de obesidad, mortalidad evitable. Hoy en México la gente muere de infartos, de diabetes, de hígado graso, que es totalmente prevenible. Entonces había algo bien interesante en las métricas, que era como se gasta mucho dinero, pero los resultados son muy malos. Entonces, y cuando dices se gasta mucho dinero, estás hablando de las personas gastan mucho dinero en su exactamente, salud, pero no están saludables. Exacto. Y eso no es que la gente va al médico o atiende su salud una vez que ya está enfermo. En cierto punto sí. De hecho, es mucho más caro, más costoso pagar una diabetes ya cursándose que prevenirla, ¿no? Prevenirlo es mucho más económico para el sistema de salud. Y en cierto punto también es la cantidad de oferta o los precios de las consultas con los médicos y que todo sea privado y que los seguros médicos no cubran casi nada de lo preventivo, hace que la persona por momentos se siente como perdida porque no sabe cuál es la mejor oferta que debe elegir, cuál es el mejor médico, cuál es la mejor clínica, cuál es el mejor medicamento. Entonces hay mucho de ir probando, eso genera ineficiencia en el gasto. Claro. Y como no está cubierto por el seguro, sale del bolsillo de cada persona. Entonces eso es lo que genera como costos. Un poco la falta como de prevención, esto de no tener una brújula por dónde comenzar y una oferta con precios muy dispares que no sabes por qué algo es tan caro o si es tan económico, dudas de si es bueno. Entonces cuando vimos esa oportunidad dijimos, ok, una forma de solucionar esto es crear una clínica digital que pueda hacer como todo el proceso de lo que necesita el paciente para atender una condición en específico. Pero eso es ya cuando estás enfermo. Y eso es esta empresa que se llamaba Choice. Con la que comenzamos es con Choice, que básicamente lo que decimos es una forma de poder generar accesibilidad, es ofrecer precios muy competitivos, que la internet te lo permite porque puedes atender miles de pacientes de manera digital con costos muy bajos porque no tienes infraestructura o un montón de cosas, no sé, el edificio, sí, o las cosas típicas del mundo tradicional. Y adicionalmente tiene mucha escala porque llegas a todo el país con el servicio. Entonces comenzamos con un caso de uso que es un poco más estético, pero es que la caída del cabello en hombres. O sea, hoy 5 de cada 10 hombres sufren de algo que se llama alopecia androgenética, que se ve bien en las entradas y en la coronilla.
es una condición genética, o sea, se nace con esa predisposición a que se te caiga el cabello, y por esa predisposición genética lamentablemente tienes un gasto que por ahí otra persona no tiene, ¿no? Yo no tengo alopecia androgenética y yo gasto menos en salud por no tener esa condición. Entonces, esos pacientes tradicionalmente buscaban un diagnóstico con un dermatólogo, un tricólogo, luego iban a la farmacia, compraban el medicamento, lo comenzaban a utilizar, después buscan en Google efectos adversos, resultados. Entonces está fragmentado y gastando un montón de dinero por partes. Entonces ahí creamos Choice, que es la primera suscripción de caída del cabello, que lo que te incluye la suscripción es el diagnóstico, el seguimiento, el medicamento, el envío y todo lo que necesites con respecto a la caída del cabello. Entonces el paciente no tiene que ir nunca más a una farmacia, nunca más a un médico. ¿Y si tiene resultados? Y tiene resultados porque es todo científicamente comprobado, porque son fármacos que se utilizan hace miles de años para poder detener la alopecia androgenética. Entonces está verificado, es fácil, es 100% digital, en línea, con costos mucho más accesibles y con mejores o igual o mejores resultados que una clínica física, ¿no? Porque usamos, no sé, inteligencia artificial para entender si un paciente está teniendo buenos resultados o si tiene mucha chance de tener un efecto adverso. Entonces es como muy eficiente en ese sentido. Tenemos mejores resultados y encima podemos cobrar menos al paciente. Entonces eso fue con el primer producto que lanzamos. Yo llego a México en el 2023, me mudé aquí a vivir como para conocer un poco la cultura y estar más cerca con la gente. Y ese servicio ya hoy tiene más de 25.000 pacientes, es una de las apps más descargadas del país en el rubro o en el ecosistema de salud. Y hoy creo que factura más de 6-7 millones de dólares. O sea, realmente es un gran servicio y nos permitió entender cómo funciona el mercado y generar toda la infraestructura que necesitamos como para continuar creando otros servicios. Hoy nosotros tenemos médicos, tenemos nuestro propio laboratorio donde fabricamos los medicamentos, y tenemos toda la infraestructura para atender pacientes. Y aquí viene lo curioso de cómo llego a Timeless, porque si comencé con algo estético, ¿por qué terminé haciendo longevidad o algo un poco más profundo? Y en algunos de estos usuarios, parte de lo que necesitamos como para poder comenzar con el tratamiento de cabello o incluso otro tipo de tratamientos que ofrecíamos, necesitábamos que el usuario vaya al chopo a hacerse un estudio de laboratorio como para entender no solo lo visual, sino también dentro del cuerpo, la biología. Los biomarcadores. Exactamente. Las famosas químicas de 45 elementos, químicas de 100 elementos. Sí. Pero necesitábamos conocer los biomarcadores de colesterol, de glucosa, porque la caída de cabello también puede estar relacionada con otras cosas que no sea solo lo genético. Entonces... Estrés y en fin, pero bueno, no estamos hablando de caída. Vitaminas, estrés, exacto. Entonces ahí nos llamó la atención que empezamos a ver que muchos de nuestros pacientes están realmente muy mal en muchos ejes de la salud. No solo en lo estético, que era por ahí en lo primero que ellos observaban, sino que había déficit de testosterona, déficit de vitamina D, perfiles de lípidos, que son los colesteroles, y perfil de glucosa o hemoglobina glucosilada muy mal. Entonces dijimos, ok, acá no es solo la oportunidad de generar acceso, sino también por ahí generar un cambio en cómo las personas están envejeciendo en el largo plazo, porque si esto no lo atacamos a tiempo, se va a generar la hipertensión, se va a generar la diabetes y eso va a ser costosísimo. Enfermedades cardiovasculares, los 4 caballos del apocalipsis por tener mal todos estos parámetros, que es enfermedades metabólicas, enfermedades neurodegenerativas, cáncer. Exacto. Y cardiovasculares. Exacto, que las del cáncer pueden ser un poco más azarosas, pero las otras 3 son bien fáciles de prevenir con estudios y check-ups. También hay, hay estudios que dicen, haces ejercicio y reduces, hasta hay algunos cánceres que 20 y tantos % de menor probabilidad de tener cáncer gracias al ejercicio. Exacto. Y con check-ups periódicos se pueden hacer, si una inflamación constante puede terminar en un cáncer, pero también está la parte azarosa de la genética y hay cánceres 100%, sí. que pueden llegar a ser hereditarios, pero los otros son 100% de hábitos, digamos, ¿no? En diabetes es 100% de hábitos alimenticios y deporte. Entonces, ahí es cuando dijimos, ok, si nosotros queremos hacer que México alcance una esperanza de vida de 85 años, que es como la que tiene España o algunos países europeos, para ganar esos 10 años que estamos por detrás, necesitamos trabajar en el ecosistema de prevención. Y ahí es cuando sacamos el segundo producto de la compañía, que es Timeless, que es la primera membresía de longevidad y prevención de
de México, que incluye un estudio súper avanzado de más de 100 elementos, que son 8 tubitos de sangre y un tubito de orina. Ya me lo sacaron. Sí, es bastante sangre. A mí me gusta mirar, pero no sé si a todo el mundo. No, a mí no, a mí no. Depende de los curiosos o los impresionables. Pero toda esa información, junto con todos los estudios pasados del paciente que los puede cargar en la plataforma, los procesamos con inteligencia artificial, los comparamos contra toda la literatura médica actualizada, contra todos los últimos estándares, y con eso podemos armar un protocolo y un plan de acción de cuáles son las cosas que tenemos que corregir o atacar para poder justamente evitar alguna enfermedad mucho más grave que hoy no puede estar sucediendo, pero en el futuro puede llegar a suceder. O sea, yo ya me fui a hacer los estudios a Chopo. Ya antes había cargado estudios que tenía previo y ya los subí a la plataforma. Y la plataforma está muy sencilla de utilizar y ahí te dice tu edad biológica. Exacto. Que pues idealmente queremos tener una edad biológica menor que la cronológica, ¿no? Imagínate que te diga mayor, se me haría terrible. Sí, puede ser un heads up para comenzar a cambiar. Claro, 100%. Pues de eso se trata la medicina preventiva, justamente, ¿no? Y luego tienes como una especie de semáforo de cuáles biomarcadores de esos 100 están en óptimo, exacto, en rango están en amarillo y fuera de rango están en rojo. Exacto. Entonces ya tienes, y luego eso te entrega un protocolo. Tal cual. Que el protocolo es algo muy bien interesante porque nosotros como usuarios estamos muy acostumbrados a ir a un Chopo, un Salud Digna y recibir números, pero nadie nos dice como qué hay que hacer para cambiar o mejorar esos números. Entonces, el protocolo, cómo está diseñado, básicamente la inteligencia artificial, como para poder hacer foco, detecta las 5 áreas más importantes a corregir, porque en realidad pueden haber miles, pero las ordena en función de la prioridad, de cuál es la más grave a la menos grave y cuáles son las 5 más importantes. Sí. Y te genera un plan de acción en términos de alimentación, deporte, sueño, fármacos, suplementación, o sea, todo lo necesario para poder corregir esos marcadores. Por ejemplo, en mi caso, el hallazgo número 1 o el objetivo número 1 era corregir todo el perfil de lípidos porque colesterol total, colesterol malo, etcétera, estaban fuera de rango y uno de los indicadores era comenzar una dieta mediterránea. Pero ahí el colesterol entiendo que no tiene tanto que ver, o ya se ha comprobado que la alimentación no influye tanto en nuestros niveles de colesterol. Tal cual, por eso nosotros hay un mix. Nosotros también hacemos biomarcadores que por ahí los estudios tradicionales no tienen. Por ejemplo, en mi caso está la lipoproteína A y la poliproteína B, que es algo que casi nadie se mide, que es un poco lo que indica si realmente está mal tener esos niveles de colesterol. Por ejemplo, en mi caso, la lipoproteína A, que es el marcador genético, como la predisposición a que ese colesterol termine generando algo malo en mi salud, me dio súper bien. Okay. Entonces realmente era como, ok, tenemos que mejorar el colesterol, pero igual no te alertes porque tu genética va bien en lipoproteína A y a poliproteína B mide cuánto de ese colesterol malo está circulando en sangre y también me dio relativamente bien. Pero bueno, todo lo que pueda hacer, o sea, la plataforma está diseñada para minimizar cualquier riesgo de salud, entonces trata de generar como hábitos mucho más saludables. Tú ya vives, o sea, tu rutina de longevidad ya la vives a partir de tu protocolo que te dio la plataforma. Exacto, exacto. Por ejemplo, para ir a casos prácticos de hábitos que cambié en función de mi último protocolo, adopté una dieta mediterránea. Mi dieta era muy carnívora. Como buena argentina. Como buena argentina, sí. Adopté una dieta mediterránea. Yo no como carne y hace poco que fui a Argentina me decían, ¿qué vas a hacer en Argentina? Claro. Todas partes hay pescado muy bueno. Sí, se puede. Se come muy bien y no necesitas comer carne, ni se me antojaba, o sea que... Tal cual. Sí. Además hay una cultura italiana, entonces se puede conseguir otro tipo de ahora, tampoco quieres atascarte de pasta porque no comes carne, ¿no? Exacto. Es un balance, como todo en la vida, muchas veces es balance. Yo hacía mucho deporte de pesas y empecé a sumar un poco de deporte de cardio también. Comencé con suplementación de vitamina D porque me dio baja, folato, vitamina B6, vitamina B12, pero toda la compra de la suplementación fue en función de un biomarcador, porque si no te puedes perder en TikTok, que es como
no, utilicé este magnesio y me cambió la vida y por ahí tú no tienes un déficit de magnesio o tu sistema nervioso Me está preguntan mucho, oye, a ver, ¿tú cuáles suplementos tomas? Y uno, digo, qué flojera, no voy a hacer la lista porque son demasiados. Y dos, yo los tomo en función de mis estudios Exacto. de sangre y la conversación con el médico, que esa es la parte que nos falta platicar. tal cual. Aquí Luego, en Timeless, además de tener tu protocolo, tienes una cita con un médico, ¿no? exacto. Bueno, luego de recibir el protocolo, lo normal de un paciente es poder platicar con alguien de los médicos de nuestro equipo. Porque estás juntando inteligencia artificial Y con humanos, ¿no? Exactamente. O sea, nosotros creemos que la inteligencia artificial es como una capa que hoy está dándole superpoderes a los humanos en términos de la capacidad de analizar información, de detectar como outliers o posibles cosas que el ojo humano no detecta, pero también creemos que hay algo en el vínculo de hablar con un humano y de poder entender una segunda opinión o de sacarse de dudas. Entonces, luego de recibir el protocolo, la plataforma tiene otra funcionalidad que es un chat con inteligencia artificial en donde puedes hacerle todas las preguntas como créame una dieta. No lo he utilizado. Está bien padre. Puedes preguntarle como créame una dieta que se ajuste a mi día a día, créame un estudio de... A ver, fíjate, a mí me gusta hacer lunes y martes, bajar carbohidratos y subir grasas. Miércoles y jueves, subir carbohidratos y bajar grasas para hacer el metabolismo flexible. Pero me cuesta mucho trabajo o sea, generar los menús de miércoles y jueves. Claro. Aquí me lo va a poder hacer. Tal cual, tal cual. Y lo bueno es que como tiene todo, la inteligencia artificial está conectada a todo tu contexto, los datos de los biomarcadores y las preguntas que tienes que responder al principio cuando ingresas a la plataforma, que son como de hábitos y otro tipo de cosas. Entonces te va a poder hacer como una personalización de, ok, a ti te gusta esto y en estos días quieres hacer esto, pero te va a poder responder si es bueno, si es malo. Más. Exactamente. Y cómo encajar esa dieta en tu rutina. Y está bueno porque ese grado de personalización, hay personas que trabajan de noche, hay personas que trabajan de día, entonces la dieta y los hábitos son muy personalizados de cada uno. Y hay gente que no le da tiempo de sentarse a desayunar, necesita algo que se pueda llevar. Tal cual. Y entonces te puede dar esas recomendaciones. Exacto. En función del tiempo, por ejemplo, a mí me creó un desayuno que es bien rápido porque a veces los emprendedores estamos con poco tiempo o con mucho estrés, entonces me creó un plato que es un yogur y unas barras de proteínas que las rompo como si fuesen croutons y le agrego frutilla, etcétera, pero todo eso lo diseñé con la inteligencia artificial que conocía mis biomarcadores y por eso quería que aumente el nivel de antioxidantes, por ejemplo, por eso tiene frutilla y arándanos, ese tipo de cosas. Eso es una primera capa y la otra es la de poder agendar una cita con nuestros médicos, que tenemos médicos funcionales, especialistas en cardiometabólico, nutricionistas, o sea, nutriólogos. Y eso es por si algún paciente se siente conforme y quiere repasar el protocolo, tiene dudas con un humano, también lo dejamos disponible porque es parte de la propuesta que tenemos. Y adicionalmente tiene una sección de tienda en la plataforma por si hay algún suplemento o fármaco que necesites de alta especialidad o que sea muy difícil de conseguir en el país. Nosotros generalmente los tenemos y tenemos como las mejores marcas de eso. ¿Y qué tan caro es esto? Sale 6.000 pesos al año, es una membresía que se paga al año. Se puede pagar en meses sin intereses también, como para que sea accesible. Y no sé si es caro, no quiero decir que es barato porque también depende de la economía personal de cada uno, pero sí es más barato que hacerlo por tu cuenta. O sea, hoy si tú vas al Chopo y compras todos los estudios que están incluidos y luego compras una cita con un médico y una suscripción a ChatGPT, etcétera, estarías pagando cerca de 10.000, 12.000 pesos al año. Entonces todo eso que por 10.000 o 12.000 los consigues en 6.000 en nuestra plataforma. Okay. Entonces es más barato que hacerlo por tu cuenta o todo fragmentado. Pero bueno, depende luego de cada uno poder pagarlo. No, me parece súper interesante, Franco. La verdad, la industria de la longevidad ha explotado. Creo que después de la pandemia aún más. Y esta es una oferta que me parece que es fácil de aplicar y de entender. Y pensar en la salud como un tema preventivo, pues creo que es lo que llaman algunos la medicina 3.0, que te permite evitar llegar a los médicos para atender una enfermedad cuando ya es muy tarde, ¿no? Exacto, exacto. Y también hay algunas cosas que nosotros trabajamos que por ahí
parecen un tanto superficiales en términos de la plataforma, pero por ejemplo, tratamos que la marca se vea bonita, interesante, porque también creo que para que más personas se interesen en salud, la salud debería ser más cool. Como Sí. algo que sea cool de platicar con un amigo, cool de compartir. Siento que ya estamos ahí. Estamos en ese momento y por eso nosotros creo que nos subimos con una marca que siga esa tendencia, como para poder construir esa comunidad y eso de querer compartir mi idea biológica o querer contarte sobre mi suplementación y que tú me cuentes de tu suplementación, que por ahí era algo que hace unos 5 años todavía no estaba tan instalado, y creo que luego de la pandemia la salud empezó a ser como algo realmente Nos dimos relevante. cuenta que el hecho de que quizás o estás flaco o haces algo de ejercicio no necesariamente fue la llave para tener un contacto con el COVID que fuera menos grave. O sea, hubo gente que hacía maratones y les fue realmente mal a la hora que enfermaron, ¿no? Sí. Oye, Franco, aquí en The Benefit Method me gusta preguntarles a los invitados 2 cosas. Un tip para ser feliz. Un tip para ser feliz. Yo creo que tuve la suerte desde muy pequeño saber qué me hacía feliz en mi camino de largo plazo. O sea, poder conectar tus deseos con la profesión y tener muy buenos vínculos, creo que fueron como las cosas que a mí me ayudaron. Pero si tengo que reducirlo a uno, como para no irme de pregunta, poder conectar lo que te gusta con lo que haces en el día a día. Tu trabajo con tu pasión. Si tú trabajas todos los días, entonces que lo que trabajes sea algo que te apasione y que todos los días te hierva la sangre por eso. Es una energía que es bien buena, que hace bien. Y eso creo que por eso yo tuve la suerte de saber qué me apasionaba desde muy pequeño. Y a todos empujo a que busquen qué es lo que les hierve la sangre y que traten de conectar eso con su día a día, y seguramente sean muy felices. Y luego un tip, yo sé que hay muchos, pero uno para estar saludable. Uno para estar saludable. Yo creo que son las buenas conexiones emocionales. Que como para por ahí no irme sobre lo tan técnico y biológico, que sería como la respuesta típica, y para no hablar de por ahí tanto de lo que es más parecido a Timeless, a mí tener una gran familia y una gran futura esposa y grandes amigos es lo que más me mantiene saludable, porque creo que muchos conectamos la salud por lo que vemos, pero no tanto de lo que está aquí adentro y aquí adentro. Entonces eso a mí me hace saludable, y es incluso lo que me mantiene saludable cuando dejo de entrenar, porque muchas veces dejo de entrenar o dejo de comer bien porque el día a día nos gana a veces. Sí. Pero lo que me mantiene saludable es que aquí está todo bien. Entonces trato de invertir en tiempo en esas personas que me hacen realmente bien. Franco Lacrampet, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo episodio de The Benefit Method. Aquí los esperamos.